Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Hoy es domingo 28 de abril del 2019. Y desde la derecha los saluda Iván García Hidalgo. Y desde la izquierda los saluda José Aristimuño. Hoy en Batalla Política vamos a discutir los temas más importantes de la semana. Una actualidad que nos trae Emiliana Molina. Adelante, Emiliana. José, Iván, gracias. Esta semana les proponemos debatir en Batalla Política sobre estos temas que han sido noticia recientemente. Primero, el ex vicepresidente Joe Biden se lanza a las presidenciales del 2020. El demócrata de 76 años de edad es uno de más de 20 candidatos. Dado su alto perfil en la política de Estados Unidos, entrará a la carrera como uno de los favoritos. Biden es considerado un político moderado. El candidato a la nominación demócrata apoya el derecho al aborto, la pena capital y un mayor control de armas. También apoya una reforma migratoria que otorgue la residencia a millones de indocumentados, aunque en 2006 votó a favor de la construcción de unas 700 millas de muro fronterizo. Segundo, Estados Unidos aumenta la presión esta semana al no renovar en mayo las exenciones que permitían a algunos países importar petróleo iraní sin enfrentarse a las sanciones estadounidenses. La decisión busca bajar a cero las exportaciones de petróleo de Irán y los privará así de su principal fuente de ingresos. Según funcionarios, las autoridades estadounidenses habían emitido 8 exenciones tras retomar las sanciones, eximiendo temporalmente a la mayoría de los principales compradores de petróleo iraní. Entre ellos se incluyen China, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, Italia y Grecia. Tercero, el presidente Trump quiere incluir la pregunta de ciudadanía en el censo para el 2020. Expertos en contra de la medida dicen que el propósito es desalentar a las personas sin papeles de participar en esta encuesta. La medida podría desviar el dinero federal y el poder político de las zonas urbanas hacia las rurales. Estados como Arizona, California, Florida, Illinois, Nueva York y Texas podrían arriesgarse a perder escaños en la Cámara Baja y podrían perder dinero federal. Se supone que los indocumentados no pueden recibir beneficios federales, pero más de 25,000 trabajadores indocumentados reciben viviendas subsidiadas, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Estos son los temas. Iván, José, es tiempo para el debate. Gracias, Emiliana. Iván. José. De nuevo en nuestro campo de batalla. Se cumplió tu sueño. Se cumplió el sueño de muchos americanos. ¿De todos los americanos? De todos los americanos. Por favor. Mira, no creo que la audiencia que nos ve en Batalla Tú Política... tienes una relación muy cercana, sí. a la administración anterior, fuiste parte de la administración anterior, lo conociste al vicepresidente. Muchas veces, sí. Varias veces. Estoy seguro de que tienes algo que decir. Varias cosas. Empecemos por esto. El presidente Biden, mira, ya lo tengo como presidente. El vicepresidente Biden y el candidato que ya se lanza en esta contienda, yo creo que en cierta manera va a marcar el contraste entre dos partidos demócratas. El Partido Demócrata de ultra izquierda. Que asusta, ¿no? Que asusta a muchos, sin duda. Yo creo que es una conversación saludable de tener como partido. Sí, claro. Y está la otra parte, que es la parte, sigue siendo progresista, sigue siendo liberal, pero un poco más pragmática. Claro. Que vamos a poner soluciones en la mesa con evidencia, con sustancia, con profundidad. Yo creo enormemente que el vicepresidente Biden es la persona correcta para poner ese lado del Partido Demócrata hacia adelante. Sin duda, creo que va a ser uno de los candidatos más fuertes. Muchos dicen, y yo creo que la preocupación más delicada, ¿no? que creo que ya los republicanos lo han dicho y ya lo están poniendo a la luz, es lo siguiente. ¿Va a poder Biden atrapar, enamorar a esos votantes fanáticos de la primaria que son de ultra izquierda? No. Hay 20 candidatos, Iván. Y puede ser que en una semana hayan 21 o 22, no se sabe. Creo que van a llegar como a 26. Es posible. ¿No? Es posible. Estaban pronosticando. Y la mayoría, ¿no?, de ellos se están picando entre ellos mismos para ser el de más de izquierda. Mientras que el caballo solitario, el caballo independiente, que creo que en esta contienda va a ser Joe Biden, va a empezar a correr. Y mira, y lo hemos conversado varias veces, ¿no? Sí, cómo no. O sea, hay dos carriles, ¿no? Y vemos en un carril el carril de los locos
¿no? Que Kamala Harris, Cory Booker, todos los izquierdistas radicalizados. No creo que son radicales ni locos, pero bueno. Y tienes a Biden. Loco, ¿no? loco es el presidente Trump. Entonces Biden va a estar corriendo acá solo y acá tienes vas a tener por lo menos 20 o 23 candidatos, Sí, sin duda. todos peleándose por ese segmento. Él tiene la de ganar acá, ¿no? El tema es la gente que es moderada del Partido Demócrata. Salga a votar en las Va a primarias. salir a votar en una primaria. Esa es la gran pregunta. Y eso lo sabes tú como lo sé yo. Cuando vemos elecciones y vemos los super voters, vemos los 3 y los 4. Correcto. ¿no? Cuando hablamos de 3 y 4, hablamos de personas que han salido y han votado en las últimas 3 o 4 elecciones, 5 elecciones. A eso, operativos como nosotros le decimos super voters. Un sí, super votante, alguien que siempre sale, no en las primarias, en las generales. Los que han votado una vez, 2 veces, a eso en las primarias usualmente el partido y los candidatos le prestan mucho menos atención, ¿no? Y menos dinero se gasta en mandar el mensaje porque no hay seguridad de que vayan a salir a votar. Y ese va a ser uno de los problemas Eso va a ser tener uno de los Biden. problemas, y yo creo Ese que hay va a ser otra cosa, uno de los y- problemas principales. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay otra cosa que es importante resaltar, hablando de la atención, es que los medios siempre, en cierta manera, se sienten o posicionan o tratan de hablar de los nuevos candidatos en el bloque, los que no eran tan conocidos. Estamos hablando del alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. Estamos hablando de Beto O'Rourke, como tú lo llamas, Robert Francis. Que ya se cayó, ¿no? que- ya está en nada. Le ha ido difícil Bernie Sanders. Entonces, Mira, esto de acá va a ser Bernie Sanders Con Joe. representando Con Joe. esa ala con Joe Biden. Yo creo que sí. Y es interesante porque, mira, cuando hablamos, siempre se ha hablado, ¿no? Y es muy cómico, casi cómico el tema, pero para tomarlo muy en serio, ¿no? Los demócratas siempre decían el partido republicano es representado por hombres blancos y viejos. Y esos van a ser los 2 principales candidatos del Partido Demócrata. No es que Sí, tenga... pero mira, eso no yo significa creo- que- eso no pero significa que el Partido Demócrata pero no es blanco. No, eso pero no. no es que tenga nada de malo. Solamente digo que es gracioso cómo ha terminado siendo la situación, ¿no? Pero ¿sabes que te digo una cosa? Si pero Joe ¿sabes es qué? el nominado, Pero ambos ¿el representan... vicepresidente va a ser una mujer o va a ser No. una persona de Bernie Sanders... una minoría? El vicepresidente, VP. sí. Claro, el candidato a VP, sí, seguramente va a jalear a Julian Castro. Pudiera ser él, pudiera ser Kamala Harris. O a Robert Harris. A Robert Francis. No, a Kamala Harris yo creo que es peligrosísimo meterle ahí a un ticket. Pero hay otra gente, ¿no? Hay otras claro. personas. Y muchos que no solamente tienen que ser los candidatos, ¿no? Exacto. Hay Y muchos. no creo que traiga a alguien súper progresivo tampoco, porque el mismo Chris Matthews lo dijo la vez pasada, ¿no? El partido se está radicalizando, la gente tiene que darse cuenta de que el país es en el centro, no está en los extremos. Sí. Y dijo, si seguimos por ese camino, vamos a repetir lo que pasó en 1972, cuando Richard Nixon ganó 49 estados a 1, ¿no? 49, recuerdo. Entonces, eso es lo que hay que tener, lo que ustedes tienen que tener cuidado. Nosotros vamos a estar observando. Yo creo que si sale Biden, que no estoy seguro que va a ser el nominado de ustedes, si sale Biden y entramos Creo a que, una general con creo que Biden, tiene el mejor chance de cualquier otro candidato. por de la supuesto, contienda. es el único. Yo diría que es el único que podría traer... Creo que Pete Buttigieg tiene también No, una tendencia Pete que no está va a subiendo. ganar ni Muy siquiera- inteligente, muy Pete inteligente. no gana ni en muy pelea de inteligente. perros, hermano, olvídate, No, sí, olvídate. mira, no lo... No, Tengo mis dudas sobre Lo eso. que pasa que Tengo es mis dudas sobre eso. representa representa ciertas cosas, entonces la prensa quiere darle un poco de publicidad a esas cosas, pero No, a la el- final el- es, el- no, mira, las a la encuestas, final no, es las su, encuestas mira, dicen que está yendo hacia arriba. Sí, pero subió 8%. Mira, el Andrew Gillum récord, subió, estaba en 3%, el terminó récord casi de ganándole él al... como mayor es catastrófico. O sea, tiene uno de los desempleos más bajos del país. No es cierto. Claro que sí, el income uno de los más bajos. No es cierto, no un es montón cierto, de no es cierto. situaciones. Entonces, no es olvídate de él. Eso de acá, Quiero comentar algo. acá lo que tienes es Joe Biden y Bernie. Joe Biden va a poder jalar a... Pero Bernie ha tenido una semana difícil. Bernie ha tenido una Sí, semana pero difícil. sigue arriba. Sigue arriba a pesar de eso. Joe Biden tuvo una semana muy dura con todas las acusaciones Sí. y sigue arriba. Eso es entre ellos dos. Lo demás es bulla, es distracción. Creo que la gente se dio como cuenta se que- dice, es filler, es relleno para Mira, para yo siempre la digo... campaña. Pero va a ser interesante cómo lo se van a Iván, dar yo siempre y se van digo, a dar duro. ¿Ah? es así, yo siempre digo, si al presidente Trump
lo eligieron con todos los abusos sexuales Claro. que le han acusado, de las cosas horribles que ha dicho de mujeres, cuando el vicepresidente Biden, que no ha hecho ningún tipo de acoso sexual, solamente ha invadido el espacio de muchos humanos, hombres y mujeres, obviamente que el pueblo no le va a afectar eso. Él Van es a votar, ambidiestro, él es van a ambidiestro. Quiere a todo el mundo igual. Quiere- No, mira. No, pero déjame terminar el punto. Bueno, déjame es que terminar. no han habido acusaciones de déjame acoso terminar el punto, sexual pero contra el presidente. déjame terminar, por favor. Más de 15 mujeres. Mira, más de 15 mujeres han dicho que él ¿Dónde los ha están? atacado ¿Dónde en... están? No hay Ay, ninguna. por favor. Pero regresemos Lo a digo Biden, ya, dale. pero déjame terminar algo aquí Ya. sobre Biden importante. Igual que en el 2016 había un grupo de votantes silenciosos Ya. que votaron por el presidente Trump. Por eso todas las encuestas estuvieron erradas. Dijeron que el presidente que Hillary iba a ganar, ganó Trump porque muchas personas El voto no oculto. participaron, el voto Claro, el oculto. voto oculto. Yo pienso, y esto es importante que la gente lo sepa, yo pienso que con el apoyo del vicepresidente Biden hay una gran cantidad de la población americana que van a participar en la primaria. general. Van La general. Ya va. ¿Sabes por Pero qué? déjame terminar el Sí, punto. dale, déjame terminar el dale. punto. Van a impulsar al vicepresidente Biden hacia la nominación y ahí va a haber una contienda muy peleada, muy difícil. Gane quien gane, presidente Trump o el vicepresidente Biden o Trump, sea quien gane, eso va a estar bien pegado. Ahora mira, en la general, Biden puede ser muy atractivo. Pues es una persona de una carrera larguísima. Todo el mundo conoce lo bueno y lo malo. Pero sabes que la gente que no le puede gustar la personalidad del presidente Trump, independientes, ¿Se puede ir con Biden? republicanos, anti-Trump, van a ir con Biden. Van a ir con Biden. Iván. Entonces eso va a ser interesante verlo. Ahora, pero aquí viene el problema. Históricamente, cuando vemos, el que sale y siempre sale delantero así de temprano, casi nunca gana, ¿no? Y lo hemos visto en Pero todas las depende. otras contiendas. Mira Casi lo de todos- Jeb Bush, sí, pero mira todos los otros Sí, candidatos. te entiendo, y pero no ¿sabes ha sido, qué? También la historia dice una cosa. Casi todos los vicepresidentes que se lanzan a presidente ganan la presidencia. Yo creo que ese va a ser el caso de Joe Biden. Y tengo que decir una cosa también importante. Recuérdate que Joe Biden es de Pensilvania. Pensilvania fue esos estados que el presidente Trump pudo meter de Pennsylvania, azul. pero podemos nosotros ganar. De azul pero a rojo. podemos ganar 90,000 sin Pennsylvania. 90,000 Podemos votos ganar sin independientes. Pennsylvania. Escuchen esto, señores y señoras. 90,000 votos independientes en Pensilvania. El vicepresidente Joe Biden es de Pero Pensilvania. escuchen esto. Si él moviliza ganar, eso, ganamos las igualito elecciones. ganamos sin Pennsylvania. Si ganamos Wisconsin y Michigan, no necesitamos Pennsylvania. Pero- y Joe Biden No, pasa la pero historia. él es- Eso es lo que va a pasar. Mira, para empezar, yo creo que Joe Biden va a ser, esa sería, ¿sabes qué? Para gente que animales políticos Sí, como nosotros, sí. esa sería una elección fascinante. No vamos a dormir, Me no vamos a encanta. dormir, No, no vamos a nadie dormir. va a dormir. Esos debates van a ser nadie va dormir increíbles, por un año, va a increíbles. ser Sí, de sí, locos. Y vamos a estar hasta las 4 de la mañana. Así es. Pero yo no creo que él va a poder salir de las primarias. Yo creo que tu partido, los demócratas, la gente, No lo los creas. demócratas No, moderados, no es cierto. no van a salir a votar. Van a elegir a un radical Damas y como Bernie caballeros, Sanders. damas y cabayeros, el partido fake demócrata news, se está fake yendo news. hacia el socialismo. No, y eso es lo que va a pasar. Fake news, Van fake no, news. van a elegir a alguien de la ala radical y por eso van a perder. Te lo digo, en el 2020. te lo digo en resumen. Y tenemos Sí. que cerrar el segmento. Joe Biden va a recuperar el alma de los Estados Unidos que se empezó a perder gracias al presidente Trump. Lo dijo en su video de apertura cuando dijo, no podemos permitir de lo que pasó en Charlottesville, no podemos permitir estos racistas del Ku Klux Klan Oh, my que God. trataron de literalmente hasta darle tanta violencia racista contra americanos y americanas. ¿Y sabe lo que dijo el presidente Trump? Dijo, son fine people, son excelentes personas, Pero son eso- grandes personas. eso no es lo que dijo, Dijo pues. que el Ku Klux Klan son Eso no es personas, lo que personas dijo. que son, y cuando son Eso es lo que racistas. ahora, pero está bien, siempre te gusta cerrar lanzando un montón de ataques racistas y fantasías. no son Pero ataques de en fin, realidad. vamos a dejarlo para otro momento porque ya se nos acaba el tiempo de ese segmento, pero Estamos de vuelta con más batalla política. Nuestro invitado de hoy es el abogado de inmigración Gunter Sanabria. Gunter, bienvenido al programa. Gracias por la Bienvenido, invitación. Gracias. Pero antes de empezar, Iván, la entrevista, vamos con Emiliana Molina para que nos cuente un poco más sobre la trayectoria del abogado de inmigración. Adelante, Emiliana. José Iván, gracias. Conozcamos ahora la trayectoria de nuestro invitado, Gunter Sanabria. Nacido en Lima, Perú, y llegó a Estados Unidos en 1991 y se convirtió en consultor de comercio internacional entre 2007 y 2009, trabajando en las funciones del Telecán. De ahí avanzó a trabajar con la Comisión de Comercio Internacional y ahora es un destacado abogado de inmigración en la capital estadounidense. gracias, Emiliana. Gunter, oye, un placer tenerte en el show.
tremenda trayectoria, un... Emigrante, no, peruano. Exacto, pero una trayectoria profesional espectacular, tienes oficinas por todos lados, sumamente exitoso abogado, conoces el tema, la razón principal por la cual te tenemos acá. Queríamos conversar sobre lo que preocupa tanto a la comunidad hispana, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las verdades y las mentiras, ¿no? de inmigración? Porque como conocemos, hay un montón de abogados que no son profesionales como tú y son... Se aprovecha. Se aprovechan o, Así es. como yo le digo, delincuentes, ¿no? Le sacan dinero a la pobre gente Así con es. promesas falsas y después, cuando ya no tiene más dinero que sacarle, lo botan. Así es. ¿No? Entonces, empecemos con la pregunta puntual. Si una persona entra por la frontera ilegalmente y se queda, obviamente está ilegal acá, Ajá. ¿qué opciones tiene para legalizarse? ¿Cuál es el camino? Existen varias opciones y eso es lo que la gente no sabe. Exacto. Piensa que cuando entraban por la frontera se le acaban las opciones y no pueden hacer nada. Entonces, para empezar, tienen el asilo, que es lo más conocido. Además de eso, tienen la visa U, si han sido víctimas de un crimen. Tienen la opción de casarse con un ciudadano o un residente, aunque hayan cruzado por la frontera, y de ahí pueden arreglar por medio del perdón. El perdón, que se llama comúnmente, es una forma que se llama la 601A. Eso les ayuda a borrar el hecho que entraron por la frontera, regresando a su país para una entrevista corta y volviendo al país. Eso de los 10 años ya no existe. Mucha gente todavía se ha quedado en esas noticias de que si uno regresa a su país se tiene que quedar 10 años allá. Ya eso ya no existe. Entonces hay opciones que la comunidad latina en este momento no se informa. O sea, si hay un camino claro. Así es, hay un camino claro y legal. Exacto. O sea, ellos entraron ilegalmente, pero pueden arreglar sus papeles legalmente. Qué bueno. Abogado, hablemos un poco de varias opciones que usted menciona. Mucho de nuestro público, sin duda, nos está viendo, está en Latinoamérica. ¿Cuál es la visa, cuál es el camino más efectivo, más rápido que usted recomienda para, diría, la mayoría de inmigrantes que quieren legalizarse, sea que vengan de otros países o que vengan por la frontera? Bueno, hay dos grupos que vemos en mis oficinas, ¿no? Uno son los que ya se quedaron, ya sea porque cruzaron la frontera o se quedaron con la visa. Y ¿Hay una diferencia entre eso? ¿Entre el visa overstay y el que entró ilegal o no? Así es, la persona que entró ilegalmente para arreglar sus papeles tiene que volver a su país, porque esa entrevista en la embajada y la inspección de aduanas no se pueden quitar. La persona que entró con visa ya fue a la embajada americana de su país y ya entró con la inspección de aduanas, entonces se le hace un poco más fácil. Y de ahí hay el otro grupo que vemos también en mi oficina, que es los inversionistas que están fuera del país, que quieren venir a los Estados Unidos de la manera de negocios. Entonces, por ejemplo, una persona puede abrir un negocio en Estados Unidos con un capital mínimo de $50,000. O existen también personas que tienen su propio negocio en su país y pueden abrir una sucursal en los Estados Unidos. Eso Esa es también la existe. L1, creo, ¿no? Así es. Entonces, eso no llega a significar, no se puede decir que le da los papeles, como la H1B, que está en las noticias con el presidente, pero les da la opción de venir a los Estados Unidos legalmente, trabajar. Su esposa puede venir también, sus hijos menores de 21 años también. Y existe la famosa EB5, que es la que muchos conocen, que una persona viene con $500,000 y les dan la residencia. Ahora, ¿Es esta 500,000? $500,000. Yo pensaba que era 1.000.000. Antes era 1.000.000, creo, ¿no? No, hay dos categorías. Ya. Una que es 1.000.000, en la cual una persona puede abrir su propio negocio, y la otra que es 500,000, en la cual la persona le da los 500,000 a un grupo que está trabajando el dinero. Ahora hay un límite de 10,000. Esa es la cuota anual. La 10,000. cuota anual es solamente Ok. 10,000, la cual hay un país específico que recibe casi 9,000 de las 10,000. Wow. ¿Y qué país es ese? China. Wow. Mucha gente piensa que los latinos son la invasión, pero yo quiero aclarar una cosa. Por cada asilo del Salvador, por ejemplo, para darte un ejemplo, por cada asilo del Salvador, 2 asilos chinos se aceptan en este país. Si de 100,000 personas que aplican por asilo, si 10,000 del Salvador se aprueban, 22,000 se aprueban de China. Pero eso no es un tema que está en las O noticias. sea, la pared hay que construirla con China, no hay que construirla con México. Bueno, China ya tiene su pared. Centroamérica. No, China ya tiene su pared, interesante. Así es. ¿Y por qué entonces hay tanto ilegal todavía? Si hay caminos para legalizar a la gente que saca, ¿qué cosa es lo que está pasando? ¿Es la falta de conocimiento? Así o... es.
Mira, ¿O es muy difícil conseguir esas visas? No es que sea difícil, sino que yo llevo haciendo inmigración más de 10 años, ¿no? Tenemos varias oficinas y lo que hemos visto en este momento, una cosa de las positivas que ha salido de Donald Trump es que la información de inmigración empezó a llegar a las casas. Antes no se hablaba de inmigración, antes no se hablaba de asilos o TPS, la gente ni siquiera conocía lo que era el TPS. Ahora lo vemos en la radio, en televisión, en programas como el suyo, que antes no existían. Entonces, yo pienso que y mi firma inclusive, estamos yendo a las iglesias, a las escuelas, y todavía existe gente que no sabe lo que es una green card. Increíble. No saben lo que es una green card. O sea, Me sí hay parece caminos. increíble. Así es. Sí hay caminos. O sea, Así que, es. de que digamos de que hay 25 o 30 millones de ilegales, no debería ser. No debería ser, así es. Y no solamente eso, sino también tenemos bastantes de la comunidad que ya son residentes. Estamos hablando de miles de personas que son residentes por más de 5 años, que podrían ser ciudadanos votantes. Exacto. Y no Y, abogado, se hacen ciudadanos. ¿por qué no lo hacen? Por miedo. Porque en este momento piensan de que la administración que tenemos los va a buscar a sus familiares. Acuérdate que todos los inmigrantes tenemos algún familiar que no tiene papeles. Entonces estas familias de residentes piensan, si yo salgo a la luz, expongo a mis hijos, a mis hermanos, a mis No papás. ellos, porque ellos son residentes permanentes y pueden irse, pero es por su familia, una protección familiar. Qué interesante. Quiero hablar del TPS, que usted lo mencionó y es algo que hemos debatido, hablado extensamente en este programa. ¿Qué va a pasar con el TPS? Sabemos que el presidente Trump, a mi parecer, ha jugado con millones de personas que vinieron a este país huyendo por varios tipos de cosas y bueno, Iván va a tratar de decir que es mentira, pero no importa. Quiero hablar con el abogado que nos lo diga de una manera Exacto. ¿Qué opciones objetiva. tiene esa gente, no? Mira, ¿Qué va a pasar con eso? Yo te digo lo que yo pienso que esto ha creado, ¿ok? Porque lamentablemente Donald Trump actúa sin medir consecuencias, ¿ok? Mira lo que ha ocasionado. Hay cerca de 380,000 personas con TPS a las cuales se les ha cortado. Estas personas llevan más de 20 años o más de 10 años, más de 15 años en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Al tratar de deportarlos, él les abre la puerta a la ley de los 10 años. ¿Qué es la ley de los 10 años? Si una persona solamente está en los Estados Unidos más de 10 años, no puede aplicar, no le sirve. Pero si esa misma persona se le pone frente a un juez de deportación, se le está regalando la opción de los 10 años, que quiere decir que lleva más de 10 años en los Estados Unidos y tiene un hijo que nació en los Estados Unidos, tiene una mamá o un papá que son ciudadanos americanos y automáticamente puede convertirse en residente de los Estados Unidos. ¿Y por qué crees? O sea, TPS, para empezar, es Temporary Protective Status. Así es. Era un ajuste humanitario temporal. Así es. Estamos hablando 20 años. Ya pasó, pues, ¿no? El tema ahí es, lamentablemente, todas las administraciones siguieron pateando la pelota para no afrontar o solucionar, darle solución permanente o eliminarlo a ese ajuste. Pero, Iván, no era un problema, nunca fue un problema. Bueno, lo que era una ayuda temporal, no permanente. Sí. Entonces no era un vehículo inmigratorio, ¿no? Así es. Entonces, a lo que voy es, toda esta gente que estaba bajo TPS, ¿por qué nunca buscó regularizar un estatus permanente? ¿No tenían una forma de hacerlo? ¿Sí? Existían Porque he escuchado los argumentos que Así decían que si tenían TPS no podían aplicar a viceresidente o ni una cosa. Habían opciones, por ejemplo, como llevan tanto tiempo en los Estados Unidos, habían opciones. Una persona que tiene TPS, como lo vimos en el 4º Distrito Federal, una vez que sale de los Estados Unidos y vuelve a entrar por avión o por tren, pero pasa por una aduana, es como si entrara con visa. Entonces, esa era una opción. Hay otras opciones también, pero ¿qué pasa? La gente con TPS, Iván, no estaba buscando ser ciudadanos. Esa gente no venía a los Estados Unidos a decir, yo quiero ser ciudadano americano. Estaba viniendo a los Estados Unidos a trabajar y a proveer a su familia. Entonces, han pagado sus impuestos, han abierto negocios, han dado empleo a otras personas. Claro, entonces lo que ha faltado es información, ¿no? Así es. Porque entonces cientos de miles han podido haberse acogido a algún tipo de otro estatus y regularizar su Y en estatus este momento no de tendríamos una manera ese problema. permanente, ¿no? Así es. Eso es lo que yo voy y eso es una de las cosas que hemos hablado, ¿no? Si verdaderamente se querían quedar y no querían regresar, se han debido haber buscado un abogado y ver cuáles son los caminos, ¿no? Pero como tú dices, lo los bueno es que abogados- sabemos de que hay caminos, hay caminos. Y hay que ¿no? usarlo, Entonces, y hay que utilizar esos no, caminos. y lo que hay que hacer, por eso que queríamos conversar sobre ese tema aquí en Batalla Política, para que la gente entienda de que no están solos, no están abandonados, hay un camino, hay caminos legales, tienen que buscar un abogado.
En ese caso, abogadosanabria.com, vean la página web. Pueden hacerle consultas, creo que tú haces un chat en Facebook Así es, un chat. todas las semanas, ¿no? 2 veces por semana y todas las consultas son gratis. Entonces no hay razón por qué no vengan a buscar la información si es gratis. Exacto. Sí, bueno, sí. muchísimas gracias. Cambiando un poco el tema, queríamos tocar algo sobre lo que está pasando en Perú, lo que hemos visto. Dos peruanos en la mesa. Que nos preocupa, pero como venezolano también, ¿no? Porque, Me preocupa, porque sí, tú has sin visto duda. lo que pasó en Venezuela. Claro, claro. ¿No? Y vemos una situación que en Nicaragua, vemos obviamente Cuba, vemos Bolivia, vemos en Perú una situación de un resurgimiento de una izquierda que antes eran terroristas y ahora son víctimas, ¿no? Es un poco increíble. Ahora, nadie dice, lo hablamos fuera de cámara, de que si los presidentes anteriores estaban envueltos en corrupción, todo el mundo siempre hablaba de eso, ¿no? ¿Te acuerdas? Siempre hablamos de Toledo, de Así es, Ala, de que fue el primer Alan, gobierno, el tren así es. eléctrico, los Mirage, Así Fujimori, Montesinos, todo el mundo, ¿no? Siempre se habla. Barata acaba de salir diciendo que le dio 31 millones a Toledo, un montón de cosas que le dio inclusive dinero a la campaña de Lourdes Flores Nano, a todos, a Todo el Susana mundo, Villarán, así es, a todo el mundo. ¿No? Entonces, todo el mundo en el ámbito político en Perú ha recibido dinero de Odebrecht. Ahora, eso es lo que dice el testaferro Así que da es. las coimas. Así ¿Dónde es. están las evidencias? El tema que yo tengo, Gunter, que era lo que te hablaba, es en este país por lo menos, y en la gran cantidad de países civilizados, tú eres inocente y te tienen que comprobar culpable. efectivamente. así es. Allá parece que solamente alguien dice algo y eres culpable. Eso creo que es un poco preocupante, ¿no? Sí, mira, ve, yo veo la diferencia porque en este país, como abogado criminalista que soy, mis clientes no se les toca, no se les busca, no se les Exacto, porque tú acusa. haces criminal también. Así es, yo también hago defensa criminal porque está amarrada con inmigración. Y mi cliente, sea culpable o no sea culpable, él tiene su derecho de probar su caso en la corte. Exacto. Así es. Y no lo pueden tocar. No. Y yo creo que el problema en Perú es que están abusando el hecho del miedo de que Exacto. los políticos se escapaban antes. Sí. ¿No? ¿Sí? Les acusaban de algo y salían volando en el primer avión. Pero ya el abuso ha llegado, yo creo, que al extremo que ha empujado a un presidente de segunda ronda a suicidarse. Ya estamos... Bueno, y vemos lo que pasó con PPK. Mira, yo no soy fan de ninguno de ellos, ¿no? Pues como tú vivo acá casi toda mi vida. Pero a PPK lo agarran con detención preventiva 10 años, 10 días y se la convierten en 36 meses. Ya eso es una sentencia. Solamente porque alguien dijo algo. Impresionante. Eso es, y en Venezuela, ¿cuánta persecución política Cuánta hemos persecución visto? que fue sigue ocurriendo. destruyó Sí. a todos los oponentes políticos. Y que sigue ocurriendo. O sea, Exacto. vamos a recordar y que el jefe de despacho de Eso es lo que Guaidó te lo decía, acaban el de... presidente Guaidó lo acaban de estuvo Impresionante. arrestado, ¿no? Quiero hacerte una pregunta, abogado Sanabria, sobre Venezuela, sobre inmigración, porque ahorita se está hablando mucho, ¿no? Hay rumores en la Casa Blanca que de repente aprueban un potencial TPS Sí. para los venezolanos. ¿Qué cree usted? ¿Cree que usted es la ruta? ¿Ha habido otras personas? Yo Bueno, lo he visto- asilo también pueden pedir, ¿no? Asilo Así y creo que usted ha dicho en varios de sus Facebook Lives que debería haber un camino parecido a lo que tienen los cubanos. ¿Qué piensa Así usted es. sobre Venezuela y Bueno. la inmigración? Te digo, la cantidad de asilos que se han metido por venezolanos es a un nivel alarmante en este momento y yo creo que la solución que le va a dar el gobierno va a ser cancelar los asilos para Venezuela. Ahora, existe la conversación sobre TPS que sería temporal, ¿ok? Pero viendo a los números del éxodo de venezolanos que ha llegado a los Estados Unidos, no solo a Estados Unidos, sino a otros países, es mucho más de los números que vimos con Cuba. Acuérdense que Cuba llegaron el Marielito, llegaron millones de personas en todos los países en Latinoamérica y se les dio el acta de Cuba. Yo pienso que una solución más permanente para los venezolanos sería el acta venezolana. Esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo y me enorgullece que pongan eso en la mesa. Yo creo que deberíamos Yo creo que unirnos eso se en hará. eso. Oye, Gunter, tienes que regresar. Sí. Queda el compromiso, hay mucho más que conversar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya saben, acompáñenos en Twitter con el hashtag Batalla Política NTN. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. José, ¿qué te pareció el segmento con Gunter? Excelente. Y mira, una vez más, el abogado Sanabria nos dio tantas
buenas opciones, ¿no? Y buenas opciones para los inmigrantes que están en este país para legalizar su estatus, legalizarlo y asesorarse con abogados. Y le digo a toda la gente que nos ve esta mañana, asesórense. Si quieren con el abogado Sanabria, vayan a abogadosanabria.com y los puede ayudar. No, y él hace un Facebook Live también, ¿no? Todos los martes a las 4 pueden ir a su Pero sí, Facebook, eso es lo más importante, porque hay tanto delincuente allá de que le saca dinero a la notarios, sí. Y la gente tira miles de dólares y se quedan al aire igual, ¿no? ¿Sabes lo que me pareció interesante, Iván? Que el abogado comentó dos cosas. Que los asilos que se otorgan en este país, la mayoría vienen de China y la mayoría de las visas de negocios también vienen de China. Interesante porque el presidente Trump siempre se enfoca en Centroamérica, en México, la frontera de México. Yo creo que deberían hacer una frontera con China también porque... Bueno, no es que uno no se enfoque en la gente que viene de China, ¿no? Lo que pasa de que la frontera sur del país es totalmente vulnerable y la gente se sigue metiendo. Pero es otro tema, ¿no? Sí. El tema del censo... ¿por qué los demócratas se oponen a una pregunta de que si son ciudadanos o no son ciudadanos? Excelente pregunta, es excelente Pues pregunta no tiene sentido. y la respondo con gusto. Mira, es muy simple. Esto no tiene nada que ver con republicano, demócrata, No te lo debería explico, tener, no tiene nada que ver. Es para proteger la democracia de nuestro país. Nuestra democracia es representativa. Todos tenemos que ser representados. Si hay algunas personas en este país, ilegales o no ilegales, no les gusta la pregunta, les incomoda la pregunta y no responden, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a tener un buen ensayo, una buena muestra de quién está en Estados Unidos, dónde están, y ¿sabes lo que va a pasar? Alocación financiera que debería ir a algunas ciudades, no va a ir porque estamos hablando también de representación inadecuada, porque piensan que en Miami no hay latinos, pero sí hay latinos porque la gente no se esconde y no responde a la pregunta. Esto no tiene ¿Pero nada que quién ver es lo con que se van a demócratas. esconder? Los ilegales. Muchos indocumentados, es posible. Ilegales. Indocumentados, ilegales, como lo que lo quieras llamar, son indocumentados. Pero bueno, Bueno, pero ahí pueden responder, sí, son ilegales. ¿Cuál es el problema? pero si no quieren, es una pregunta, estás invadiendo la privacidad, es una pregunta muy personal. ¿Cómo? Uno debería saber quién está en este país, ¿no? ¿Para qué? Pero eso no se Y hace en el aparte census, no se hace en el census. Para eso está inmigración, para eso está ICE, para eso está No, otros porque, al cuerpos contrario, gubernamentales. porque si ves- Census no es para porque eso. si ves- Census, una pregunta, Al ¿los del contrario, census porque son tú oficiales de inmigración? Porque necesitas saber cuánta gente ¿Son tienes. oficiales de inmigración los del ¿Perdón? census? Los del census, ¿son oficiales de inmigración? No, pero tienes que saber quién es en tu país, pues estás haciendo un censo, ¿no? El censo es Si quieres saber, exo. pero entonces la pregunta de ciudadanía es irrelevante para la meta, en este caso, que es saber quién No, está porque en si este tú país. haces un censo, quieres saber cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, cuántos están casados, cuántos negros, blancos, asiáticos, hispanos, lo que sea. Eso está ¿no? bien. Entonces, y quieres saber cuántos son ciudadanos, cuántos son residentes ¿Por qué? legales ¿Por qué? y cuántos están ilegales. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que saber si ¿Cómo son que por qué? ciudadanos? Pues tienes que saber cómo está el país envuelto, ¿cómo? No, eso es que no tiene. El censo tiene una meta que es asegurarnos Lo quién que pasa está es que en este país. ustedes no quieren ajá. que se sepa el verdadero número de los ilegales. Ese es el No, problema. yo lo que quiero no es- quieren que No, se sepa el no es verdadero cierto. número de No los es cierto. ilegales. Porque salten el censo que hay 30 millones de ilegales y van a agarrar y todo el mundo Te va a decir, tengo- ¿sabes qué? Cierran la frontera. No es cierto. Cierran la frontera. Te tengo una y excelente van a idea. agarrar y va a haber un backlash Ajá. durísimo contra el partido de la izquierda. Todo y eso esa es la es verdad. totalmente falso. Te lo No. explico y te lo vuelvo a explicar. La solución para saber cuántos indocumentados ilegales hay en este país es muy simple. Se llama reforma migratoria. Si legalizamos, si le ponemos una opción a la gente y le decimos, salgan de la sombra, no tengan miedo, los vamos a poner en un camino O sea, a la todos los ciudadanía. que rompieron la ley y se metieron al país ilegalmente, la mayoría. hay que premiarlos con darle No premiarlos, legalidad. no premiarlos. Váyanse atrás de la cola, pagan los taxes que no han pagado, aprendan inglés, tienen que asimilarse a los Estados Unidos. Y si son criminales... dos cosas ya va, diferentes, y si son dos criminales- cosas totalmente pero diferentes. déjame terminar. Acá el tema- Si son criminales peligrosos, no los queremos en este país, deberían ser deportados. Muy simple. Son dos cosas totalmente distintas. Es por eso que no hay que, El no hay que censo, hacer la pregunta no, de no. ciudadanía. Es correcto. Porque, Estamos de mira, acuerdo. tú Son dos haces un cosas totalmente censo, diferentes. Estabas hablando sobre el tema del censo, que es para saber allocation. Sí, alocar cómo alocar los recursos. allocate, ¿no? Los recursos Sí, sí, por estado, por población, inclusive cuántos representantes por estado. Por ¿no? estado. Eso es haciéndose muy en el importante, Congreso. muy importante. Entonces, por eso que es importante saber cuántos son ciudadanos, porque
los representantes, ¿a quién representan? No representan a ilegales, representan a ciudadanos. Entonces tienes que saber, acá hay 10 millones de ilegales y solamente 3 millones de ciudadanos. No le vamos a dar, no le vamos a dar un montón de representantes. Pues, esto es importante, ya va. Entonces, eso es un tema que ustedes no quieren jugar. No lo representan ustedes con el juegan, voto. Ustedes sí los juegan, representan. Sí los representan. no, sí los ustedes representan. quieren jugar Sí los usando representan, el Iván. voto de los ilegales. Por eso que quieren que sigan entrando ilegales al Eso país. es mentira, Por eso, eso es que mentira, Robert eso- Francis O'Rourke dice que no solamente es en contra del muro, pero que quiere sacar todos los muros. Y eso es la política del partido del No lo es demócrata. mentira. Mira, No, por Iván supuesto García que es verdad. Hidalgo lo acaba de decir hoy, Por esta supuesto mañana, que es domingo, en Batalla Política, que los ilegales en este país votan, eso no es cierto, que los No, demócratas quieren ustedes reformar. Los quieren contar, ustedes los quieren contar dentro del censo ¿Para qué? para más asientos, más curules en la Cámara de Representantes. Eso es lo que pasa. Iván, si viven en un No distrito, importa, pero el representante ¿a los quién representa de todas el maneras. representante en el Congreso? A las personas que viven en este país. Representa a los ciudadanos de su distrito. No, Por representa a supuesto. todo el país, No porque viven representa a ahí. ilegales. O sea, entonces, vamos a hablar de eso. Ah, o sea, los Entonces, ilegales no tienen votan, no votan. representación. No. Ah, Espera un momento, espera un momento, ok. espera un momento. Ay, Ya va. Porque No, esto es ya importante. Te estás matando tú solo. ¿ah? No, creo que te estás matando tú y te explico Ahí por qué. está José Testimonio, Escucha un momento. Pro humano, escucha un momento. Si tú vives en Miami y hay unos ilegales que tuvieron un problema que los atacaron, ¿ok? Y viene la policía va a decir, no, si eres ilegal, no te voy a rescatar. O si se está quemando una anciana en un edificio, el bombero va a decir, no voy a ir para allá y voy a apagar el fuego porque la persona es ilegal. Eso es lo que tú estás diciendo, porque tú No, estás te estoy diciendo diciendo que eso. tú estás diciendo que el gobierno no representa a los ilegales. Entonces significa Yo que te la estoy ayuda hablando- no, médica, no, ayuda de seguridad. Ajá. Bueno, ya lo vieron, ustedes, señores, lo vieron en batalla política. Eso es lo que está diciendo. Te estás ahorcando tú solo. Te estás yendo por otro camino totalmente diferente. No, eso es representación. Eso Yo es te estoy hablando de representación. representación en el Congreso y para eso y el es alcalde, censo. y el alcalde. Para eso es el censo. Ahora el cambia la- censo, no he cambiado nada, lo he dicho al principio. El censo es para saber quiénes están dónde y de acuerdo a eso se designan cuántos curules, cuántos asientos en la Cámara de Representantes tiene cada estado. Pero si hacemos la pregunta de entonces, ciudadanía- Si contamos a ilegales, ponte en California, que tiene la más grande cantidad de asientos en el Congreso. Si contamos a todos los ilegales, que deben haber como 25 millones ahí nomás, ¿no? 50 Entonces, millones, dijera Iván García Hidalgo. No, porque deben haber como 30 millones en Estados Unidos. Cada vez que lo veo me incrementa pero la ponte de cifra. que hayan unos 15 a 20 millones en California nomás. Esa cantidad no puede ser contabilizada para la distribución de asientos en el Congreso. Y Si esa es tú la parte sabes, donde ustedes juegan. ahí están Por errados. eso de No que, es por eso de cierto, no que es cierto. hay estados No así. pueden votar, no por eso pueden que hay votar. estados No pueden azules, votar. estados demócratas, Nosotros somos un donde partido contabilizan, compasivo, somos un partido- contabilizan No, a los no es cierto. ilegales para No es cierto, robar no es cierto. asientos Todo eso es mentira, y robar totalmente. elecciones y pasar leyes radicales. Esa Nadie es te va a verdad. creer, nadie te va a Esa es creer. La audiencia que de nadie batalla te tiene política que creer. es mucho Esas más inteligente que eso. Esa es la verdad, eso es estadística, eso es comprobable. Vayan al internet, hacen su research y ven, a través del censo, cómo se distribuyen los asientos de la Cámara No voy a de defender, ¿sabes qué? Representantes en Yo el no Congreso. voy a Y ahí defenderme. van a ver que a través del censo es. No voy a defenderme sobre eso porque yo sé que la audiencia de batalla política es más inteligente y ellos mismos saben solitos que lo que tú Porque estás no tiene diciendo. defensa. No es porque no tengo defensa. Claro, es entonces, porque... ¿cómo escoge? A ver, explícale a los televidentes. Ajá. ¿Cómo deciden cuántos asientos hay en la Cámara de Representantes? Por la población de cada estado. Por la población de cada estado. Entiendo la política ¿A de este través país. de qué? A través del censo. Entonces te digo, Muchas gracias, pero señores. no, gracias, pero con eso mismo se necesita contar a todas las personas que viven en este Hasta país. 1980, la única pregunta manera de estaba saber ahí. eso, la única manera de saber eso es de no tener la pregunta, porque cuando teníamos la pregunta en la mesa descubrimos que una gran parte de la población no estaba siendo contada porque no estaban respondiendo el censo y ahí con ese Gran parte de la población. una gran parte de la población, No, yo creo que un segmento de gente que sabe ilegal. una gran parte, No. vuelvo a repetir, una gran parte de la Eso población es lo que está no está pasando. siendo contado y eso es peligroso para todo tipo de cosas, porque cuando estamos hablando de seguridad nacional, cuando estamos hablando de ayudar a las personas, tenemos que saber cuántas personas están en el país. Y si ponemos esa pregunta en la mesa, no vamos a tener pero la la respuesta. gente debería contestar y decir no es la va, ciudadano. no la va. Tú conoces Pero está bien. a la gente no va a hacerlo, Iván. Tú Lo eres contestan y dicen latino, no tú lo ciudadano, conoces. sí, pero tú lo ¿cuál es el conoces. problema?
Si tú estuvieras indocumentado en ese país, tú no... Si estuviera ilegal, no sé, pero no estoy ilegal. Pero sí, ¿no? pero te lo vuelvo a repetir, si estuvieras ilegal, no respondieras esa pregunta. ¿Por qué no? No le respondieras. ¿Pero por qué? Porque tú Si estás... no están viniendo y tú no estás firmando con nombre, apellido y dirección de tu casa. No, con este presidente que tenemos ahorita, que está haciendo redadas todos los días y... No. Esas son fantasías y fantasmas que han creado ustedes. Esta administración está yendo contra criminales y eso es lo que está pasando. Pero mira, una pregunta, no vamos a olvidar. ¿Y los criminales son los niños que se separan de la familia? ¿Esos son los criminales? No. Los criminales son los padres que abandonan a niños de 3 años en la frontera para que cuando se paran, para que esos pase son- eso. cuando dejan a Es el niños, crimen. cuando dejan niños Ese es el crimen. en ¿Y saben quiénes jaulas son de los animales, héroes? en jaulas de ¿Y animales? saben quiénes son los héroes? Los de Customs Border Patrol que rescataron a ese niño de 3 años, abandonado por sus padres. ¿Y la niña que dejaron esos morir son. de 7 años, qué pasó Esos con ella? son. ¿Qué pasó con Esas son las políticas del Partido Demócrata que no quieren ayudar. Si pasaran una reforma Dios migratoria, ayudaran a solucionar este problema, no tendríamos a otros 20.000. Qué buena idea, qué buena a idea. otros 20.000 que se están pasando. Los demócratas pasamos una reforma migratoria en el 2013 La semana y pasada, fueron- en el 2013 pasamos lo una reforma conversamos. La migratoria semana pasada lo y conversamos. fueron los con republicanos dos que la bloquearon. periodistas Y fue muy claro, el Partido Demócrata no está haciendo nada. Solamente jarabe de pico, lip service, pero no hacen nada. Pero tocamos el tema de Irán antes de irnos. Por porque ya- favor, es ya- verdad, ya es verdad. Se nos ha acabado todo el segmento. Sí. Hablemos de Irán, hablemos de Irán. No, la administración ha pasado ciertas políticas para apretar el régimen terrorista de Irán, cortándole el acceso a las exportaciones de petróleo, como lo han hecho Sí. curiosamente a Venezuela, ¿no? Sí, sí. Eh, Me parece importante, Sí. Creo que es lo correcto, pero al mismo tiempo creo que estamos tratando de hacer otras políticas con el presidente Barack Obama para Exacto. tratar de debilitar, ¿no? A todo lo que es las armas nucleares. Todo ese claro, tipo de ustedes cosas. hicieron el Iran Nuclear Deal, El nuclear ¿no? deal. Y me parece Y un poco este extraño. presidente lo revocó. Lo revocó y ahora trata- está haciendo sí, otra cosa, otra de cosa. sanciones, ¿no? Ha regresado sanciones. Sí. ¿Tú no estás muy de acuerdo con las sanciones o No, estoy de sí? acuerdo con las sanciones. Sí. Estoy de acuerdo con las sanciones. Pienso que el presidente Trump está más obsesionado en quitar todo lo que hizo Obama en vez de solucionar las cosas. Igual lo vemos con Obamacare. Dice siempre que quiere quitar a Obamacare y no tiene solución. Frente a Irán, sí, me parece correcto que hay que ahorcarlos, Hay que ahorcarlos. con el petróleo, igual que vamos a ahorcar a Venezuela, igual que vamos a ahorcar al régimen de Cuba, igual porque el Cuba régimen muere. Cuba... Cuba muere a través de Claro, porque Venezuela, porque están pegados, Exacto. Pero me parece correcto, en eso creo que... Bueno, que y está vemos, haciendo- ¿no? Vemos, si regresamos, durante la época de Chávez, cuando Chávez está de presidente, vemos de que el cónsul general de Venezuela en Damascus, Siria, estaba dando visas a integrantes del régimen de Irán. Sí, Estaba dando peligroso. visas a Hezbollah. Hezbollah, sí, sí, Estaba sí. dando visas a Hamas. Iban a Venezuela y agarraban identidad de venezolanos, como si Sí, fueran sí, pasajeros. sí. Y se paseaban por todo el hemisferio como venezolanos. Eso es Muy peligroso. inaudito. Irán es un país Terrorista. promotor de terrorismo. Sí. Hay que ahorcarlos, hay que El destruirlos régimen de Maduro y hay son que unos matar. terroristas. Exacto. Y ahí creo que si los los demócratas- cortamos a Irán, Irán no va a poder ayudar a Maduro. Y eso creo que tenemos que Y ahí tenemos apoyarlo. que unirnos y hacer que todos estos países terroristas, apoyantes del terrorista, caigan. Tenemos que dejarlo Exacto. ahí, pero Ya estamos de vuelta con más batalla política. En este segmento, donde solemos ponernos de acuerdo, José, ¿qué me propones? Iván, te propongo que el presidente Trump debe seguir con las sanciones de Irán. Tenemos que atar la manguera de petróleo en Irán, porque eso va a ayudar a apretar a Venezuela, a apretar al régimen de Cuba, y así, una vez por todas, podemos terminar con todos estos terroestados que estamos viendo muy peligrosos, ¿no? A través de la región. Exactamente, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que lo que está haciendo la administración es preciso, es bien puntual. Sabemos de que en la época de Chávez, el cónsul general de Venezuela en Siria, en Damascus, estaba dando visas a miembros del Hezbollah, régimen sí. de Irán, a Sí. Hezbollah, a Hamas. Llegaban a Venezuela, le daban identidad venezolana y se paseaban por todo el hemisferio. Eso ya se acabó, pero no se puede continuar. Irán es un régimen Por eso que terrorista el presidente criminal. Trump dijo que las Fuerzas Armadas de Irán Exacto. son grupos terroristas. Por supuesto. Vamos muy bien, yo creo que los días Mira, de Nicolás Maduro están contados. Exacto, cierran Irán y se cae Maduro. Y terminamos con Cuba también. Y Nicaragua. Y esto tiene que ser Eso- algo que eso tenemos que es hacer los demócratas y los republicanos juntos. Totalmente de Esto es acuerdo, algo que totalmente tenemos que de luchar acuerdo. por estos pueblos. Totalmente de acuerdo. ¿Quién iba a decir que los republicanos y los demócratas, una vez más, nos podemos poner de acuerdo? Bueno, especialmente nosotros, porque somos hispanos. Y somos hermanos.
Gracias por acompañarnos una semana más en Batalla Política. Los esperamos La semana que viene.